Hola, espectador de este video. Hablaremos sobre los clústeres genéticos y una confusión que se ha generado por causas del mal uso de estos. Primero hay que definirlo en lo general. Un clúster es una serie de técnicas estadísticas multivariantes cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos, llamados clústeres, de forma que los perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí, y los de los objetos de clústeres diferentes sean distintos. Esta es una definición meramente estadística. Para saber más en particular de las metodologías, se puede poner pausa al video y ver estos videos que lo explican mejor. Una vez aclarado lo que es un clúster, es necesario resaltar ciertos aspectos relacionados al empleo de estos como evidencia de la existencia de razas. Existe gente que usa el resultado de los clústeres, como los siguientes ejemplos, para fundamentar una clasificación racial, argumentando que el cambio de frecuencias alélicas lo justifica. Para averiguar si esto es válido o no, es importante analizar algunas omisiones en dicha teoría. Uno de los principales problemas de los clústeres que no usan una partición externa por agruparse directamente por el genotipo, es que para tener un resultado como el que se expresa en la tabla, a un nivel aceptable se requiere de un mínimo de entre 60 a 100 marcadores. Para poder comprender el porqué de esto, en las siguientes tablas se pueden ver los clústeres individuales de marcadores de una muestra, observando que ninguno se agrupa en particular en una población, siendo el más cercano el NIT2. Sumando el hecho que cuando hay pocos marcadores el programa que generalmente se emplea, es incapaz de agruparlos en una población clara. Este es el resultado cuando se combinan todos los marcadores en un solo clúster. Como se puede ver en el resultado, se forman agrupaciones claras, siendo la única excepción los etíopes, que es una población compartida tanto por el grupo A como por el C. Esta es la razón por la que se utilizan múltiples marcadores en los clústeres, para aumentar la precisión de la agrupación. Como se puede apreciar en los ejemplos de las tablas, la imprecisión entre los grupos es debido a que la mayoría de los marcadores genéticos se comparten entre todas las poblaciones humanas, siendo solo lo que cambia la frecuencia de marcadores dentro de los grupos. Al aumentar el número de marcadores se facilita encontrar los que existen en común entre sujetos dentro de una población, permitiendo su agrupación correcta. Así, entre más marcadores se utilicen, mayor será la precisión y a menor cantidad mayor el margen de error. Sin embargo, existen poblaciones más propensas a tener un mayor porcentaje de fallos en los clústeres que otras, como la hindú o la etíope. A este tipo se les llama poblaciones intermedias y funcionan como puentes para el flujo genético. El programa usado para agrupar no sabe qué hacer con dichas poblaciones intermedias si no se les compensa con el número adecuado de marcadores. Entre más poblaciones intermedias haya, más marcadores se necesitarán para definir una población adecuadamente y, para ello, se usa un número alto, por lo general mayor a 100. Esto es una solución parcial, pues en estos ejemplos con tantos marcadores, existen fallos de asignación, en sí habiendo un límite. No importa la cantidad de marcadores que se utilicen, en ciertas condiciones muestreo es incapaz de definir grupos claros, como se verá más adelante. La existencia de las poblaciones intermedias es un problema para el establecimiento de razas, ya que ese es un indicativo de una población continua, es decir, de una que no se divide porque biológicamente no tiene subgrupos claros, y mantiene flujos genéticos en todos sus rangos. Por lo anterior, para la genética es trivial que haya diferencias alélicas entre poblaciones y por eso se considera que es una misma población. Este solo es el primer problema de una serie, pues hay otros factores que afectan el resultado final. Un ejemplo es el clúster de Rosenberg mostrado anteriormente, que ha sido citado en diversas ocasiones como evidencia de razas. Sin embargo, años más tarde se desarrolló otro más, empleando la misma muestra pero con más marcadores, con lo que el K6 cambió, alterando la lectura final. No solo el número de marcadores afectan el resultado de un clúster, también depende de cómo estos estén agrupados. Esto se puede ver en el clúster Jacobson de 2007, en el que no solo los resultados en K6 son diferentes con los de Rosenberg, sino que son diferentes entre ellos a pesar de que cada uno de estos proviene de la misma muestra.
También el tamaño de cada una de las muestras afecta el resultado del clúster, y ejemplo de se puede referir al clúster de Tishkot cuyo resultado K6 es significativamente diferente a los de los dos anteriores al contener a la mitad de agrupaciones dentro de África, teniendo como particularidad que más de 2/3 de la muestra son subsaharianos o afrodescendientes. A partir de la información anterior resulta útil entonces e importante preguntar cuál de ellos es el que tiene más valor para establecer una clasificación racial. Entre los clústeres hay diferencias significativas, incluso entre los que se parecen más, que son Rosenberg de 2002 y el clúster NSP en el que se basó Jacobson. Existen dos problemas. El primero es que el grupo Kalash que aparece en K6 en Rosenberg, en Jacobson aparece en K5. El segundo problema es que el clúster de Rosenberg que más se parece al de Jacobson de los dos presentados, es el que tiene menos marcadores, es decir, el que tiene menor validez. Como buen invitado incómodo están los Kalash, una etnia de Pakistán. El problema final que implica esta agrupación, la Kalash, es si se tiene que considerar una raza o no. Pese a que lo anterior se puede resolver con el argumento de que las razas son metapoblaciones, eso no quita que siga existiendo el problema, ya que con ello se supondría que una raza son grupos homogéneos entre las poblaciones que la componen y se diferencian en forma clara de otras poblaciones a las que no pertenecen. Con los Kalash se ha presentado un caso que lo rompe al aparecer antes que los americanos en los clústeres de Jacobson. Así, lo que nos está planteando es si cualquier agrupación puede ser considerada una raza. En los hechos, el que una población se agrupe por sí sola, no implica que sea significativa según los criterios de clasificación biológicos. De acuerdo con Franz y otros, 2009, al hacer un clúster con una población de jabalíes, esta no fue dividida en subespecies ya que la distancia genética entre las poblaciones era muy pequeña. Incluso descubrieron que el método que usaron, el Bayesiana, puede sobreestimar los grupos genéticos, al grado de no ser capaz de detectar y localizar correctamente una discontinuidad genética genuina. En los clústeres humanos también es posible ver que existe una sobreestimación, lo cual se puede ver en dos hechos. El primero es que la distancia genética de las supuestas razas ronda entre el 3% y el 12%, distancia considerada de baja a moderada en genética de poblaciones y ello se ve reflejado en el de Rosenberg cuando las distancias que existen entre poblaciones continentales se encuentran entre el 3% y el 5%. El segundo hecho es la posibilidad de que dos individuos de distintas razas se parezcan más que dos personas de la misma raza, lo cual, a la vez, es consecuencia del primer hecho pues al haber una distancia tan baja entre poblaciones es que eso es posible. Este hecho está ligado al número de marcadores que se usen, sin embargo este no es infrecuente incluso usando un número alto de marcadores. Esta imagen muestra dos razas hipotéticas, raza Y y raza X, dos sujetos de raza Y, A y B, y 10 sujetos de raza X. Las probabilidades de semejanza entre las distintas razas son las siguientes. Con 10 marcadores, el sujeto A resulta más semejante que el sujeto B a 3 de los sujetos del grupo X. Con 100 marcadores, el sujeto A resulta más semejante que el sujeto B a 2 de los sujetos del grupo X. Con 1000 marcadores, el sujeto A resulta más semejante que el sujeto B a uno de los sujetos del grupo X. Este último hecho puede parecer contradictorio a primera vista en relación a la posibilidad de que existan clústeres entre la población humana. Pero el ejemplo que plantea Witherspoon y otros, explica cómo es que lo anterior es posible. En la siguiente gráfica se aprecia un individuo africano, representado con una X, que ocupa la posición 0,52 de la gráfica y es más similar que al europeo, representado por la letra I, que se encuentra en el punto 0,60, que a otro africano, representado por Z, que se ubica en el punto 0,40. Sin embargo, aún así el individuo X seguirá estando más cerca del valor del rasgo medio de la población para los africanos en el punto 0,48 que el valor medio de los europeos en el punto 0,68. Como se observa, lo anterior permite que individuos puedan agruparse correctamente en su clúster correspondiente, a pesar que se parezcan más a otro individuo de la otra población que a los miembros de su propia población. La postura inicial de muchos científicos como Rosenberg es que la existencia de clústeres en la población humana no es incompatible con los patrones clinales, ya que estos primero representan una fracción muy pequeña de variabilidad humana.
Sin embargo, ha habido algunos que han argumentado que los clústeres aparecen como el producto de un muestreo inadecuado de poblaciones intermedias, como Romualdi y Tvo. El segundo hizo un clúster con la misma base de datos que Rosenberg usó para sus primeros dos clústeres, y halló que las poblaciones se mezclaban. Pero él no es el único, pues se ha reportado un clúster sin agrupaciones claras, como el de Tishkov. Una de las diferencias más importantes entre el clúster de Tishkov y los de Rosenberg es que este primero tiene una mayor muestra de las poblaciones del Sahara y África Oriental, e incluye poblaciones de India, cosa que el segundo no. Para ejemplificar esto se usa la imagen del clúster anterior. A primera vista existen dos poblaciones, a partir de lo que surge la pregunta. ¿La población 1 y 2 representan poblaciones raciales distintas? Si la respuesta es sí, está equivocada, pues la población 1 es un pueblo de recolectores-cazadores de África y el segundo el resto del mundo. Se podría argumentar que las poblaciones se agrupan según su color, pero se aplica el mismo principio que en el ejemplo de Witherspoon. La bola azul señalada con la flecha verde está más cerca a las bolas naranjas señaladas con la flecha azul, que a la bolita azul señalada de rojo, pese a que compartan el mismo color de la primera bola. Incluso al observar cuidadosamente no solo se tocan las poblaciones sino que también se mezclan. El que las poblaciones que se presenten de esta manera es común y podría compararse con un clúster de poblaciones europeas. Con lo anterior se ha demostrado, el que se puedan agrupar poblaciones humanas no significa que sean una raza, pues en la práctica los programas computacionales que realizan estas agrupaciones lo hacen a partir de la cercanía genética. Así, por ejemplo, el programa agrupa a un Essen y a un Lao, que son dos etnias chinas, por ser más similares que un francés, es decir, solo permite clasificar los dos primeros con relación al tercero, pero no dice nada acerca de si el Essen y el Lao realmente pertenecen al mismo grupo o a grupos diferentes. La misma situación ocurre entre españoles e italianos, quienes se encuentran más cercanos entre ellos que con los finlandeses. Sin embargo, esta separación se amplifica si se eliminan las poblaciones intermedias, como los estonianos y suecos. Así, si se empleara el mismo criterio, entonces se podría decir que el chino y el francés son razas diferentes y eso convierte al finlandés en una raza distinta al resto de Europa. Para eliminar toda duda sobre el tema, usaremos este cuadro que contiene tres poblaciones: egipcios, nubios y habitantes de Sudán del Sur. La tabla compara la cantidad de genes que comparten entre las tres poblaciones clasificándolos a los marcadores del grupo norte y del grupo sur. En Sudán del Sur se tiene una alta cantidad de marcadores del grupo sur, comparado con los marcadores del grupo norte. Y los egipcios tienen una cantidad alta de marcadores del grupo norte comparada con los del grupo sur, mientras los nubios tienen niveles más o menos cercanos, a su vez intermedios para los niveles de las otras poblaciones. Si existiera una frontera racial, entonces no debería existir una población intermedia como los nubios. Reafirmando, el que se agrupen por sí solos no es evidencia de raza.